Hola, mi nombre es Alcaid Maximiliano Ángel Castillejos y un servidor estará explicando los incisos E y F como parte de la actividad del análisis de tesis que se nos fue asignado. Esta sección estará cubriendo la parte de las técnicas de ingeniería industrial que fueron implementadas durante el proyecto, también como su modo de empleo y las conclusiones que se lograron concretar a base de la implementación de dichas técnicas. Bien, comenzamos por la parte sencilla de la presentación. Y digo sencilla, ya que los mismos desarrolladores de dicha tesis nos desglosaban al comienzo de la lectura en la parte de introducción todas las técnicas que iban a ser usadas durante el proyecto. Por ello, encontramos como primer elemento el diagrama de cajas. Posteriormente, se hicieron uso de varias herramientas básicas de calidad, donde podemos encontrar los histogramas, el diagrama de flujo, las cartas de control, los diagramas de Ishikawa y por último, el diagrama de Pareto. Después, siguieron con un diseño de experimentos. Posteriormente, hicieron uso de la regresión lineal múltiple y para concluir, hicieron uso de los planes de muestreo. Bien, una vez detectadas todas las técnicas usadas durante dicha investigación, vamos a proceder a ver la aplicación de dichas técnicas y los resultados que se obtuvieron gracias a esta implementación. Es decir, vamos a estar alternando información importante para el inciso E y para el inciso F. Otra cosa importante que mencionar es que el listado o el orden que podemos ver de estas técnicas en esta diapositiva no fue el orden de aparición cuando se realizó la lectura de la tesis. Por ello, el primer punto que vamos a tocar y la primera aplicación de las herramientas fue el diagrama de flujo. El diagrama de flujo fue utilizado para precisamente representar de manera gráfica el proceso de embolsado de arroz. Este diagrama contó con su respectiva simbología y de las actividades llevadas a cabo durante el proceso de embolsado. Como podemos ver, esta es una imagen sacada de la tesis donde nos demuestra el proceso de embolsado. En la parte de arriba tenemos lo que es la simbología y en la parte izquierda tenemos las dichas o las respectivas actividades que se realizan en el proceso de embolsado. El siguiente fue la aplicación del gráfico de cajas. El gráfico de cajas, o también conocido como gráfico de bigotes, fue aplicado dentro de los procesos de embolsado para esclarecer un poco más los datos proporcionados por la empresa. Es decir, su objetivo fue representar la cantidad de merma existente durante el periodo de septiembre a diciembre. Y esto fue aplicado para cada turno. Recordemos que en la tesis se nos mostró que contábamos con 2 turnos. E incluso en la imagen que tenemos en medio de la diapositiva, es un ejemplo de la aplicación de estos gráficos de cajas. Tenemos el ejemplo del mes de septiembre, donde podemos ver en la parte superior una tabla donde nos demuestra o nos muestran los turnos, el promedio de kilo por día que se fue desperdiciando y su respectiva desviación. De la misma manera, esta herramienta fue aplicada para cada máquina partícipe en el proceso de embolsado. Se busca obtener información importante sobre los desperdicios, pero ahora específicamente a cada una de las 8 máquinas, comprendiendo dicho estudio para el mismo periodo que el anterior, es decir, de septiembre a diciembre. Este ejemplo lo podemos ver en la parte derecha como la imagen de la tesis tomada, donde nos podemos percatar del número de máquinas que se enlista del 1 al 8, también en la parte de medio, el promedio de desperdicios y su respectiva desviación. Es necesario mencionar que con esta herramienta se lograba la obtención de las desviaciones estándares de los procesos, tanto de manera mensual como de cada máquina. De igual manera, los proveedores de la empresa también fueron analizados con el mismo propósito con el que se venía manejando, es decir, hallar información crucial sobre los desperdicios que pudieran estarse presentando. A la conclusión que los desarrolladores llegaron fue que en base al gráfico de cajas, el desperdicio promedio generado por día
para los tres factores, es decir, los turnos, las máquinas y los proveedores, era considerablemente alto. Asimismo, su variabilidad también era muy significante. La siguiente técnica implementada fue el diagrama de Pareto. Esta herramienta fue implementada de la siguiente manera. Se conocía que la empresa en cuestión embolsaba alrededor de 25 productos distintos. Por lo tanto, el diagrama de Pareto fue aplicado de la misma manera que el gráfico de cajas, es decir, por cada mes. Esto era el periodo comprendido de septiembre a diciembre. Esto con el fin de revelar a través de este diagrama el o los productos que pudieran estar presentando mayor desperdicios. Y bueno, gracias a esto se detectó que el producto número 23 era aquel que presentaba mayor deficiencia. Por ello, se decidió que la aplicación de un control estadístico de procesos iba a hacerse conforme al producto número 23, el cual son presentaciones de 900 gramos y de 1 kilo. Este producto representaba el 40% de desperdicio mensual. Estas imágenes que estamos viendo en las diapositivas son ejemplos de los meses de noviembre, de septiembre y de diciembre. Fueron tomados al azar, fueron imágenes tomadas al azar de la tesis, pero bueno, se sirven como ejemplificación de esta implementación del diagrama de Pareto. Como podemos ver en las imágenes, el producto número 23, como ya se ha mencionado, era el que presentaba más de 40% de desperdicios mensuales. La siguiente de las técnicas, o más bien las herramientas básicas de calidad, fue el uso de las cartas de control, precisamente las cartas de control X y R. Y estas fueron utilizadas para las presentaciones de arroz de 900 gramos y de 1 kilogramo. Una vez definidas las variables y las presentaciones a las cuales se les aplicaría un CEP, es decir, un control estadístico de procesos, lo siguiente fue diseñar un formato de recolección de datos, en el cual se registrarían los valores para las variables de peso, centrado y tamaño de la bolsa. Se recolectaron 27 muestras de tamaño 5 provenientes de las 8 máquinas para las 3 variables. Cabe mencionar que el control no pudo ser hecho por máquina, ya que la producción del producto número 23 para las presentaciones de 1 kilogramo y de 900 gramos no es continua. Es decir, existían días en los que no se producían esas presentaciones y otros en los que solo algunas máquinas trabajaban con ese producto. Y esto era en función de cómo estuvieran los pedidos de los clientes y de cómo el gerente de área planeara la producción. Una vez que se rellenaron estas cartas de control, lo que se obtuvo fue información importante para obtener los histogramas, los cuales ayudarían a observar la homogeneidad de los datos y poder tener una visión inicial sobre la normalidad de los mismos. De esta manera se les aplicaron pruebas de bondad y ajustes con un nivel de significancia del 5% para corroborar el supuesto de normalidad. En esta diapositiva nuevamente tenemos ejemplos de los histogramas que se fueron obteniendo gracias a la información recabada en las cartas de control. Con todo el proceso anterior, que incluyen los histogramas y los gráficos de regresión múltiple, ya que en las imágenes que podemos ver en la diapositiva, los cuadritos donde nos representan los puntos rojos son gráficos de regresión múltiple. Por ello también fueron aplicados durante esta etapa. Y bueno, y también los gráficos X y R se pudo constatar que tanto la variable de tamaño de la bolsa y centrado no estaban bajo control estadístico. Y caso contrario con la variable de peso, que era una de las variables que sí se encontraban en control estadístico. La siguiente de las técnicas implementadas fue el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa fue usado para la detección de fuentes de variables en el proceso de embolsado de arroz. Esto se realizó a través de entrevistas realizadas a trabajadores, supervisores y jefe de esa área. Podemos ver aquí la imagen
donde se obtuvieron diferentes variables, como fue la medición, falta de estandarización en la temperatura, el entorno, el material, proveedores, plan de muestreo ineficiente, métodos, personal, supervisores, capacitación del personal, falta de mantenimiento y tipos de máquina. Podemos ver que todas estas variables coinciden en realizar, o bueno, ¿no?, en la obtención de desperdicios, ¿no? Pero los desarrolladores de la tesis concluyeron que los proveedores, tipos de máquinas y turnos fueron las variables que se analizarían posteriormente. El siguiente paso fue el diseño de experimentos. Y bueno, esto es un texto extraído de la tesis, como las imágenes que les he presentado anteriormente. Y bueno, en la parte de arriba podemos ver las variables o los factores que se consideraron para el diseño de experimentos. Como les había mencionado, fue el tipo de máquinas, proveedores y turno. Pero para el factor turno se consideró evaluar el desempeño de los dos supervisores que elaboraron o que elaboraban durante dichos turnos, por lo cual este factor tendría dos niveles. Estos son los turnos, el turno número 1 y el turno número 2. Mientras que para el caso de los proveedores se eligió evaluar a los 6, ya que de acuerdo a los expertos en el proceso, estos tenían mucha influencia en la calidad final de las bolsas, por lo cual este factor tuvo 6 niveles: proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, 4, 5 y proveedor 6. Finalmente, en el factor tipo de máquina se eligió de cada tipo una sola máquina, por lo cual este factor tuvo 3 niveles, es decir, tipo de máquina número A, tipo de máquina número B y tipo de máquina C. En cuanto a la variable de respuesta, esta se definió como la cantidad de merma generada en medio turno, la cual era posteriormente pesada y registrada en una base de datos. Es importante reiterar que por merma se considera la cantidad total de película plástica que es desechada. Esto debido a que una o más bolsas no cumplían con algunas de las especificaciones de calidad. Y bien, la última de las técnicas usadas fue el plan de muestreo. Y bueno, para el diseño de un plan de muestreo fue necesaria la definición de varios puntos importantes. El primer punto que se estableció fue el tipo de muestreo a utilizar. Debido a que en la arrocera no se había trabajado con el diseño de planes, se decidió comenzar con un tipo de muestreo normal. Posteriormente, el equipo de mejora junto con la alta administración estableció un AQL, que hace referencia al nivel de calidad aceptable, y este fue del 1%. Se eligió un nivel de inspección 2. Lo siguiente fue definir el tamaño del lote. En la empresa se manejaban diferentes cantidades de pedido, por lo cual, apoyándose de los registros de los 2 últimos meses, se estableció el promedio del tamaño del lote y concluyeron que para este caso fue de 200 bobinas. Con los datos anteriores, se buscó en la tabla de la militar estándar la letra código para establecer el tamaño de muestra apropiado, que para efectos de este estudio fue la letra G. Posteriormente, se ingresó a la tabla para inspección normal y mediante la letra código y el AQL se definió un tamaño de muestra de 32 bobinas y en el cual se aceptaría el lote solo si cuando más en el muestreo se encontraba una bobina defectuosa. Por consiguiente, a partir de 2 o más bobinas fuera de especificaciones significaría el rechazo del lote.